al sector financiero, cámaras de comercios nacionales y extranjeras, gremios, estudiantes, docentes y autoridades de universidades, miembros de la prensa, autoridades y funcionarios del Banco Central del Paraguay, invitados especiales, señoras y señores. Para dar inicio a este acto, saludamos a quienes nos acompañan como conferencistas del día de hoy. El señor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Hacienda, Benigno López, y el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. Queremos invitar a la audiencia a seguir el evento a través del Twitter, con el hashtag Perspectivas2019. A través de las cuentas @bcp_py del Banco Central del Paraguay y @HaciendaPY del Ministerio de Hacienda. El evento también será transmitido en vivo por nuestro canal de YouTube. Luego de las 3 presentaciones, se abrirá un espacio para preguntas, las cuales pueden enviar a través del hashtag Perspectivas2019. Recordamos a la audiencia que pueden responder nuestras encuestas económicas en Twitter, cuyos resultados se mostrarán al finalizar las presentaciones. Sin más, daremos inicio a la primera presentación a cargo de nuestro invitado especial, el señor Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Alejandro Werner ha tenido una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el mundo académico. Fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México. Fue titular de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA Bancomer. Asimismo, se desempeñó como director de Estudios Económicos en el Banco de México y docente de ITAM, Instituto de Empresa y la Universidad de Yale. Tiene a su nombre una multitud de obras. Werner fue designado joven líder mundial por el Foro Económico Mundial en el 2007. Se doctoró en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1994. Adelante, señor Werner. Gracias. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay, y a Benigno López, ministro de Finanzas, por la invitación para estar el día de hoy con ustedes y platicar un poco sobre las perspectivas económicas que tenemos, tanto para la economía mundial en su conjunto como para América Latina, y terminar hablando un poco sobre la economía de Paraguay. Creo que tenemos una… Gracias. Una presentación. Entonces, como podrán ver aquí, básicamente para el año 2018 y 2019, estamos esperando que la economía mundial crezca a una tasa de 3.7%, que es una tasa relativamente elevada para este periodo post-crisis global. Estamos viendo a Estados Unidos crecer a una tasa, esperamos que en 2018 sea de 2.9%, muy cercana a 3%. Estamos viendo a la economía europea crecer por debajo del 2%, pero también ya por varios años creciendo estos niveles, y también la economía en Japón creciendo estas tasas. La economía china mantiene el ritmo de crecimiento alrededor del 6,5%, y en ese sentido estamos viendo una economía mundial con tasas de crecimiento relativamente buenas. Sin embargo, vemos que la sincronización que habíamos visto, digamos, a principios de año, al cierre del 2017 y al principio del 18, se está rompiendo con una desaceleración mayor en las economías de Europa, con una economía china que también se está desacelerando y se está hablando, digamos, de una aceleración del impulso fiscal o de políticas económicas para tratar de limitar esta desaceleración, y en ese sentido la economía de Estados Unidos cada vez representando uno de los principales motores de crecimiento dentro de las grandes economías a nivel mundial. Y cuando vemos la economía de Estados Unidos, claramente también su crecimiento está siendo impulsado por un estímulo fiscal bastante importante asociado a la reforma tributaria que se aprobó a principios de este año y que obviamente representa el estímulo fiscal, uno de los estímulos fiscales más grandes que se ven en la economía de Estados Unidos en periodos de expansión económica, en periodos donde el output gap, o sea, la diferencia entre el producto y el producto potencial
está en niveles positivos, o sea que la economía está operando ya por encima de su nivel potencial, y en ese sentido, este estímulo fiscal encima de una economía que ya está operando con tasas de desempleo muy bajas, etcétera, puede generar presiones para ampliar el déficit en cuenta corriente, eventualmente presiones inflacionarias, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo un buen crecimiento de la economía mundial, pero con vulnerabilidades importantes y riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Obviamente que el cambio en, digamos, la dinámica de políticas comerciales en la economía internacional, eventualmente a través de la generación de incertidumbre sobre las reglas del juego en el comercio internacional, esa incertidumbre genere una disminución importante de la inversión y empiece a afectar de manera considerable a la economía mundial. Segunda fuente de riesgo es que en la medida que las principales economías avanzadas que atravesaron por la crisis financiera global como Estados Unidos, Europa, etcétera, y ya han visto normalizado sus economías, Estados Unidos principalmente, digamos, ya operando por arriba de su crecimiento potencial, ya con una tasa de desempleo históricamente baja, etcétera, que eventualmente la economía de Estados Unidos empiece a presentar ciertas señales de presiones inflacionarias que requieran, digamos, lo contrario estaba pasando estas semanas, pero una aceleración en la normalización de la política monetaria, en las tasas de interés, y esto genere obviamente para los mercados emergentes un impacto negativo sobre los flujos de capital. Entonces tenemos varias fuentes de incertidumbre, vemos una economía mundial creciendo bien, pero cada vez de manera menos sincronizada, y en segundo lugar fuentes de incertidumbre veniendo de temas geopolíticos, temas de negociaciones comerciales y temas financieros asociado al proceso de normalización de la política monetaria. En esta gráfica lo que mostrábamos era un poco cómo todavía obviamente el crecimiento de las economías emergentes sigue siendo sustancialmente mayor al de las economías avanzadas. Obviamente si vemos la economía china, como dije anteriormente, creciendo alrededor de tasas de 6,5%, la economía india creciendo a tasas de alrededor de 7%, la economía rusa, después de haber sufrido la caída en los precios del petróleo, el impacto de las sanciones, también creciendo a tasas positivas, pero luego obviamente grandes economías emergentes en el año 2017, 2018, con impactos negativos en el crecimiento económico, como si bien Brasil está creciendo una tasa positiva después de varios años de recesión, es una tasa bastante baja. Cuando vemos, digamos, economías como la Argentina entrando en una recesión en el 2018, que se espera se mantenga en 2019, efectos también preocupantes en Turquía, desaceleración en Sudáfrica. Entonces, varias economías emergentes más expuestas a los flujos de capitales teniendo impactos importantes en el 2018 ante, digamos, una mayor cautela de los inversionistas internacionales a la hora de decidir sus portafolios y separando mejor las economías emergentes entre aquellas que tienen menos vulnerabilidades y aquellas que tienen más vulnerabilidades. Principalmente, ¿en qué vulnerabilidades se enfocan? Se enfocan en su dependencia en los flujos financieros del exterior. Entonces, economías que tienen mayor déficit en cuenta corriente, mayores vencimientos de deuda externa son más vulnerables, y obviamente economías con fundamentos macroeconómicos más débiles vuelven a ser más vulnerables. Aquellas economías que tienen deudas públicas más elevadas, deudas públicas denominadas principalmente en moneda extranjera, y obviamente sistemas financieros frágiles, déficits fiscales elevados. Esas han sido un poco las economías que han visto, o las características que han llevado a que ciertas economías hayan ya registrado problemas de financiamiento en 2018. Si ven, esta gráfica nos muestra el crecimiento de América Latina, que, digamos, en los últimos 2 años ya ha logrado salir de la recesión que sufrió en el 15 y en el 16, pero creciendo a tasas relativamente bajas, a tasas de alrededor de 1%, y esperamos que estas tasas se vayan acelerando en los próximos años en la medida que se acelera el crecimiento económico en Brasil, en la medida que Argentina sale de la recesión en la que entró en el año 2018, que esperamos que para la segunda mitad del año 2019 Argentina ya esté registrando, y tal vez también en el segundo trimestre del año entrante, crecimientos trimestre a trimestre
positivos, sobre todo en el segundo trimestre, ayudado, digamos, por una buena cosecha en el año 2019 en lo que es la República Argentina. Obviamente, en ese contexto, los resultados macroeconómicos que se han visto aquí en el Paraguay son realmente importantes y de destacar, porque en un vecindario en el cual las dos grandes economías de América del Sur han pasado por los problemas macroeconómicos que hemos visto, el haber hecho una economía que se ha visto tan sólida frente a este entorno internacional, regional tan complejo, realmente habla realmente bien, digamos, de la construcción de fundamentos macroeconómicos muy sólidos, un nivel de deuda bajo, unas finanzas públicas bien administradas, un bajo nivel de inflación y un régimen monetario y cambiario muy bien manejado, y un sistema financiero que básicamente no tiene fragilidades de primer orden, fragilidades importantes, y que obviamente ha permitido que el país, que la economía se desarrolle y tenga un desempeño de crecimiento muy destacable, sobre todo cuando lo vemos a nivel regional en América Latina. Bueno, como comentaba, la economía brasilera pasó por un periodo recesivo muy importante en donde se combinaron tres crisis. Una crisis política, básicamente asociada obviamente a los fenómenos de corrupción y al impeachment y la eventual salida de la presidenta Rousseff. Segundo, una crisis fiscal muy importante en Brasil. Brasil tiene un déficit primario, digamos, de alrededor, déficit primario es el déficit público sin tomar en cuenta el pago de intereses, un déficit primario de alrededor de entre 3 y 2% del PIB. Para estabilizar su razón de deuda producto en Brasil, debería de tener un superávit primario de alrededor de 3 puntos, de 2,5, 3 puntos del PIB. O sea, Brasil necesita un ajuste fiscal de alrededor de 5 puntos del producto para estabilizar la razón de deuda a PIB y evitar que esta razón llegue probablemente a 100 puntos porcentuales en los próximos 5 años. Entonces, tiene una crisis fiscal muy importante, una crisis política y obviamente la explosión de los fenómenos de corrupción, que desde una perspectiva de mediano plazo, la corrección de estos problemas de gobernanza va a ser muy importante para el crecimiento en Brasil, pero en el corto plazo generó un choque de inversión considerable. ¿Por qué? Porque las principales empresas brasileras, empezando por la empresa Petrobras, básicamente se vieron envueltas en este escándalo, sus condiciones de financiamiento se vieron tremendamente afectadas y por lo tanto su inversión se vio significativamente disminuida, contribuyendo aún más a esta caída en la producción. Obviamente, después del periodo electoral que se vivió en 2018, los anuncios que ha hecho el gobierno entrante sobre avanzar rápidamente en una reforma de pensiones, avanzar, digamos, en una agenda de privatizaciones que mueva activos del sector público al sector privado para que estos sean, primero, ayude a las finanzas públicas para disminuir la deuda, pero en segundo lugar también sean administrados con una perspectiva mucho más comercial y por lo tanto tengan impacto en la productividad de manera importante. Y tercero, una agenda de apertura comercial y también de apertura interna de la economía, siendo la economía brasileña una de las economías menos abiertas del mundo y también siendo una economía altamente regulada a su interior, por lo cual necesita una inyección de competitividad en el sector privado que lleve obviamente a mayores niveles de inversión. La economía de Brasil es una economía que invierte muy poco. La tasa de inversión en Brasil es de las más bajas de las grandes economías de América Latina y también es una economía que tiene bajos niveles de productividad. Entonces se necesitan reformas importantes, regulatorias al interior de la economía, así como una apertura comercial importante para aumentar la inversión y volver a esta economía más competitiva. Y obviamente el equipo económico del presidente electo Bolsonaro ha hecho anuncios en esta dirección, lo que ha generado, digamos, perspectivas favorables desde el punto de vista de los inversionistas y hemos visto, digamos, movimientos en los precios de los activos que reflejan esta confianza que la agenda de reformas, tanto del ámbito fiscal como estructural en Brasil, se acelerará en los próximos años, logrando la estabilización en la parte fiscal y también moviéndose hacia un esquema económico de mayor apertura,
de mayor participación del sector privado y por lo tanto de mayor competitividad y productividad. Obviamente la economía argentina en el año 2018 tuvo un cambio muy importante, básicamente la estrategia a través de la cual el gobierno del presidente Macri estaba tratando de corregir los equilibrios macroeconómicos de manera gradual, enfrentó, digamos, la realidad de una toma de conciencia de los mercados financieros, que obviamente esta estrategia, este camino, resultaba bastante riesgoso desde el punto de vista de la acumulación de deuda, tanto pública como privada en Argentina, y a partir de marzo de este año y sobre todo en mayo del 2018 se intensificaron las presiones de financiamiento para Argentina. En ese momento el gobierno del presidente Macri anunció un poco un cambio de estrategia hacia una disminución de este gradualismo, una aceleración de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, principalmente el déficit fiscal que había heredado, y en ese sentido también para garantizarle a los mercados financieros que iba a generar menor presión sobre ellos en términos de la demanda de recursos financieros internacionales, acudió al Fondo Monetario Internacional para que se apoyara desde el punto de vista financiero su programa de política económica, y el Consejo del Fondo Monetario Internacional aprobó originalmente un programa de aproximadamente 50,000 millones de dólares y de esta manera disminuir la necesidad de financiamiento en los mercados internacionales, sustituyendo parte de este financiamiento con un ajuste más rápido en la parte fiscal y con financiamiento internacional proveniente del Fondo Monetario. Este acuerdo tuvo que verse, digamos, rediseñado entre agosto y septiembre de este año y el Consejo del Fondo Monetario aprobó, digamos, los nuevos parámetros en noviembre de este año, básicamente en el cual Argentina va, digamos, a realizar un ajuste fiscal de aproximadamente 4 puntos del PIB entre el cierre de 2017 y el cierre del año 2019, disminuyendo de esta manera considerablemente sus requerimientos financieros del sector público. Por otro lado, implementaron una estrategia monetaria basada en agregados monetarios. Básicamente, el Banco Central se comprometió a no aumentar, a que la base monetaria no crezca en los próximos, digamos, 9 meses, empezando en octubre de este año hasta julio del año que viene, 0 crecimiento en la base monetaria para así tratar de contener la revisión de las expectativas inflacionarias y del proceso inflacionario que obviamente en el año 2018 va a alcanzar tasas de alrededor de 45%. Y asimismo el programa presenta compromisos importantes para que dentro de este ajuste fiscal se proteja y hasta se aumente el gasto social para limitar y evitar los impactos negativos de estos ajustes sobre los programas sociales y sobre los indicadores sociales. El programa, digamos, en los últimos meses ha mostrado resultados positivos en la medida que se ha visto una reducción importante en el déficit en cuenta corriente y por lo tanto eventualmente en las necesidades de financiamiento externo de Argentina. Se ha visto una estabilización y una apreciación del tipo de cambio en las últimas 6 semanas. Se ha visto, digamos, el cumplimiento de las metas fiscales durante el año 2018, la aprobación por parte del Congreso en Argentina del presupuesto para el año 2019 con estas metas fiscales ya incluidas, y en ese sentido se está viendo, digamos, que este proceso de reordenamiento de los desbalances internos de la economía argentina se está llevando a cabo y, digamos, sobre todo en los últimos 2 meses se ha visto que está llevando a cabo con unos mercados financieros que ya están mostrando un comportamiento mucho más normal de lo que se vio anteriormente. Obviamente, incertidumbre para el año entrante proveniente del exterior e incertidumbre asociada a un proceso electoral en el cual se va a debatir también cuáles son los marcos de política que los diferentes candidatos presidenciales van a traer a la mesa, y eso obviamente va a generar ruido, va a generar que algunos agentes económicos decidan postergar decisiones de inversión importante hasta saber cuáles serían las plataformas
de política económica que se van a implementar a partir del año 2020, pero digamos en lo que es la política macroeconómica estamos viendo objetivos claros, estamos viendo una implementación eficiente de estas políticas que obviamente deberían de llevar a que la inflación tenga un quiebre importante en el año 2019 y que la economía argentina a partir del segundo trimestre empiece a exhibir crecimientos positivos en el Producto Interno Bruto. Pasando, bueno, finalmente, digamos, otro tema importante en la región es el caso de Venezuela. Venezuela, digamos, es un país que cuando uno observa de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional, su desempeño económico en los últimos 50 años y ve periodos de contracción económica acumulado, digamos de 4 o 5 años, Venezuela está en el grupo de 10 países que ha visto la contracción económica más severa en este último medio siglo. La economía venezolana se ha contraído aproximadamente 45% en los últimos 5 años. En este grupo de 10 países que han tenido contracciones de esta magnitud, es el único país de estos que ha sufrido una contracción tan severa que no atravesó por un conflicto, por una guerra, o que fue una economía pequeña afectada por un fenómeno natural como un terremoto o un huracán. Entonces estamos viendo la contracción económica más importante, digamos, en la historia de América Latina y una de las más importantes en el mundo en el último medio siglo. Y segundo, un episodio ya de hiperinflación en donde la inflación mensual digamos, está entre el rango de entre 140, 130 y 180% mensual el incremento de los precios, con obviamente niveles de escasez muy importante, problemas muy importantes, digamos, en el ámbito que se ha denominado una crisis humanitaria, por los temas de salud, por los temas de seguridad, los temas de epidemia, y que ha dado lugar obviamente a una crisis migratoria considerable donde sobre todo los países vecinos están recibiendo migrantes venezolanos en cantidades que nunca habíamos visto antes en América Latina, un proceso migratorio tan importante como el que estamos viendo, que probablemente en los próximos meses pueda dar lugar también a ciertos fenómenos de salud pública considerables, en la medida que enfermedades que se habían visto erradicadas en América Latina, que están regresando en Venezuela a través de este periodo migratorio, vuelven a plantear retos de salud pública importantes a los países receptores de estos migrantes refugiados que se están estableciendo en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, claramente un tema muy, muy importante para la región en los próximos meses. En este contexto, obviamente, de bajo crecimiento económico de los principales socios económicos del Paraguay, es muy importante ver, obviamente, el desempeño económico que se ha visto con tasas de crecimiento superiores al 4% y manteniendo una tasa de crecimiento promedio superior al 4% en los últimos 15 años, es un desempeño muy, muy bueno para la economía del Paraguay, y obviamente que al compararlo con las economías de la región, la economía de Paraguay está ahí arriba junto con República Dominicana, Panamá y Paraguay como las economías que más crecen en América Latina en los últimos años, y que obviamente se desacopla totalmente del desempeño económico que hemos visto en el resto de Sudamérica. Yo creo que convirtiendo más a los países de comparación de la economía paraguaya como Chile, Colombia y Perú, más que los países vecinos, viendo un poco los modelos que siguieron esas economías que tuvieron procesos de crecimiento parecidos a los de Paraguay en las últimas 3 décadas, y obviamente deberían ser modelos que se estudian para ver cuáles son los pasos en la agenda económica que Paraguay debe de seguir para mantener este proceso de crecimiento y también para ampliar el proceso de crecimiento en otras dimensiones, sobre todo en el ámbito social y de inclusión a este proceso de crecimiento económico de toda la sociedad, para hacerlo un proceso más sostenible y más inclusivo, ¿no? Déjenme nomás, para concluir, mencionar, viendo hacia adelante, cuáles son, digamos, los retos más importantes que vemos para la economía del Paraguay. Claramente,
mantener el esfuerzo y el cambio estructural que se ha visto en el ámbito fiscal, en el ámbito macroeconómico en Paraguay es crucial. El haber llegado a una economía que tiene déficits públicos y deuda pública baja ha sido crucial para que podamos ver estos resultados en el ámbito macroeconómico, lo cual también desde el ámbito institucional descansa en la nueva ley de responsabilidad fiscal que garantiza con una perspectiva de mediano plazo que estos parámetros se van a mantener. Obviamente el esquema de metas de inflación y de flotación del tipo de cambio ha sido un régimen monetario y cambiario muy útil para la economía del Paraguay, que también ha colaborado junto con una buena supervisión del sistema financiero para tener un sistema financiero sano. Por otro lado, también hemos visto países que han alcanzado periodos de crecimiento elevados partiendo de niveles de producto per cápita bajos, pero luego se han estancado. Paraguay todavía no está ahí, pero en lo que se ha llamado un poco la trampa del ingreso medio, ¿no? Que para crecer de niveles de ingreso relativamente medios bajos a niveles de ingreso medios altos, se necesitan ciertos tipos de políticas, pero para continuar este proceso se necesita otro esquema y otra dimensión de reformas que corren tal vez más por el ámbito institucional, social, etcétera, y es la etapa en la que está entrando la economía de Paraguay, ¿no? Entonces, en este sentido, como decía anteriormente, probablemente los modelos son, por un lado, las economías de la Alianza del Pacífico, sobre todo Chile, Colombia, Perú, que han logrado tasas de crecimiento de alrededor de 4% de manera sostenible. También las economías de Europa del Este. En esta gráfica básicamente muestra la correlación entre las tasas del crecimiento económico y el nivel de ingreso per cápita. Entonces, lo que vemos entre las economías de Europa del Este, que tienen una pendiente más grande, es que las economías con crecimientos per cápita más bajo tenían tasas de crecimiento más altas, logrando este proceso de convergencia más rápido a los niveles de ingreso per cápita promedios de la región. Una convergencia que la línea azul que muestra los puntos de América Latina no presenta de manera tan clara. Entonces, cuando uno estudia las experiencias de los países de Europa del Este, ve, digamos, marcos de política que llevaron a procesos de convergencia más rápidos, que obviamente podrían ser modelos interesantes para estudiar, para ver un poco cómo plantear la agenda de política económica para la próxima década, que debe de tener como objeto, como dije anteriormente, una agenda de desarrollo social más profunda y una agenda de competitividad más profunda. Básicamente, Paraguay ha logrado crecer principalmente a través de incrementar la inversión y el empleo y menos de incrementar la competitividad. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? Pues básicamente se necesita muchas de las cosas que se están haciendo, pero llevan tiempo en implementar y en concluir. Por un lado, continuar cerrando la brecha de infraestructura con una agenda de inversión en infraestructura considerable, en donde la ley de asociaciones público-privadas debe de complementar el esfuerzo de infraestructura pública que se está realizando. Segundo, mejorar la gobernanza y la transparencia, reformas de tipo institucional, mejorando el esquema de derecho, continuando con los esfuerzos anticorrupción, reformando y fortaleciendo el sistema judicial y, finalmente, inversión considerable en capital humano, tanto en educación como en salud. Obviamente, todo esto no quiere decir solamente más recursos, probablemente más recursos vayan a ser necesarios, pero sobre todo mejorar la calidad en la educación pública, en la salud pública, de la mano de, digamos, ampliar ciertos programas que se tienen en estos ámbitos. El apoyo fiscal para estas medidas creemos que es el correcto. Primero, enfocarse en una revisión integral del sistema tributario para ampliar la base tributaria sin modificar las tasas de los principales impuestos, y por otro lado hacer un esfuerzo considerable de incremento en la eficiencia del gasto público. Por otro lado, como dije, y para concluir, uno de los retos más importantes de Paraguay y de América Latina en su conjunto es seguir reforzando el Estado de Derecho, disminuyendo los índices de corrupción
y mejorando los sistemas de impartición de justicia. Con esto, obviamente, Paraguay podrá mantener las tasas de crecimiento que se han visto y obviamente continuar en este proceso de convergencia hacia niveles de vida más elevados, hacia los niveles de vida, digamos, que vemos en países más avanzados en América Latina y obviamente con un progreso social mucho más inclusivo del que se ha visto hasta la fecha. Muchas gracias. Agradecemos al señor Werner por la presentación. Recordamos a la audiencia que pueden enviar sus preguntas o consultas a través del Twitter utilizando el hashtag Perspectivas2019. Seguidamente, escucharemos la disertación del presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. José Cantero es máster en Finanzas Internacionales por la Universidad de Illinois. También es máster en Política Económica por la misma universidad. Licenciado en Economía y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Kansas. Tiene una larga trayectoria laboral, tanto en el sector público como privado, así como también en el ámbito académico. Es autor de varios libros y publicaciones económicas. Fue asesor económico de la Vicepresidencia de la República y en el Ministerio de Hacienda fue consultor contratado por las Naciones Unidas. Adelante, presidente. Hace exactamente 15 años, en diciembre de 2003, Paraguay firmaba el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional y la suscripción de este acuerdo trajo cordura a la conducción macroeconómica y esta estabilidad macroeconómica fue el cimiento del crecimiento de Paraguay, que fue el más largo en nuestra historia democrática, desde el 2003 hasta la fecha, pero hoy creemos que este crecimiento que se hermanó con la democracia no es suficiente. Paraguay necesita pasar de un crecimiento en democracia hacia una transformación económica en democracia. Firmar un acuerdo es muy fácil, es un acto prácticamente bilateral, pero una transformación económica implica un esfuerzo colectivo, implica que todos nos sumemos en nuestros entendimientos, en nuestras energías, en nuestras voluntades, y creo que por eso la presencia de todos ustedes es muy importante, y también las palabras que dio Alejandro son un insumo muy importante para este encuentro, a quien les damos la más cordial bienvenida y las gracias por sus palabras. Y las palabras que va a tener el ministro de Hacienda también, creo que va a ser un elemento importante para que podamos transitar de un crecimiento que hoy ya no es suficiente hacia una transformación en democracia. ¿Qué tiene que ver una turbina, una casita, una pequeña mariposa y una escalera con la economía? La globalización trajo aparejada fuerzas propulsoras, pero también fuerzas destructoras. Y estas fuerzas propulsoras y también que nos llevan hacia atrás se transmiten principalmente a través de tres precios. El precio de una moneda respecto a otra moneda, que es el tipo de cambio, el precio del dinero en el tiempo, que es la tasa de interés, y el precio de los bienes, que acá lo resumimos, para el caso de Paraguay, como el precio de los commodities agrícolas. Y desde el 2003 al 2013, podemos decir que fue el periodo del gran ciclo positivo, pero este periodo tuvo dos fases. La primera, que la globalización generó el crecimiento económico mundial más pronunciado en nuestra historia, con crecimiento de 5% del PIB mundial. China crecía en torno a 11%, pero incubaba este gran crecimiento una crisis basado en problemas estructurales de déficit
de imbalances estructurales que generó una gran crisis del 2008 y que llevó a los países desarrollados a una larga recesión que lleva más de 10 años y que hoy quizás está levantando cabeza, pero como nos comentaba Alejandro, también con los riesgos que implican. Pero a pesar de esa crisis, los precios internacionales de commodities siguieron al alza, los países emergentes siguieron capitalizando y vemos que la tasa de interés entró en niveles extremadamente bajas porque los bancos centrales de los países desarrollados coordinaron políticas tradicionales y no tradicionales para brindar liquidez a los mercados. Dinero fácil quiere decir costos más baratos, eso beneficia el estado de resultado de una empresa, y precios más altos también beneficia el estado de resultado al incrementar la facturación. En este periodo, Paraguay creció 5,5% aproximadamente, pero motivado principalmente por el sector agrícola, que tuvo un dinamismo muy importante, y también por el sector ganadero. 2014, 2008, en el 2014 viene la crisis, o sea, viene el fin del superciclo, los commodities con caída de 40%, que tuvo un impacto pronunciado, y fue el fin de esa crisis, fue el fin de ese ciclo, y ese fin tuvo una segunda fase con el fin probablemente del dinero barato, con subas de tasas de interés en Estados Unidos, debido a que su economía comenzaba a levantar cabeza. Paraguay siguió creciendo en este periodo, al igual que Argentina y también Brasil en el 2003 al 2013. En ese periodo de auge podemos sacar una conclusión muy sencilla. Es fácil crecer cuando hay viento de cola, no importa cuáles son las condiciones propias que tiene un país, igual se puede crecer. Pero estas turbinas que también tuvimos, la turbina global o internacional, que hoy se está agotando, y la turbina regional que también perduró hasta el 2013, vemos que esta turbina regional también se fue, o sea, dobló la esquina. Y Brasil registró la crisis más severa en sus últimos desde 1930. Hoy, conforme nos comenta Alejandro, está levantando cabeza. Y Argentina está en un periodo también de una crisis cambiaria, que la situación de Argentina, el temor que se tenía era que esta crisis cambiaria iba a ser similar a la del 2001-2002, que se iba a contagiar a una crisis bancaria y a una crisis de deuda externa. O sea, iba a existir este triángulo de crisis que lo vivimos en ese momento. Por fortuna, esa crisis se normalizó, la cambiaria, y no traspasó a otras crisis, y hoy Argentina está en un proceso de acomodo y probablemente de esfuerzo para normalizar su economía. Estas grandes turbinas dieron un viento adicional a Paraguay para que pueda crecer 3% en el periodo 2004 al 2014, pero la turbina se está achicando y la incertidumbre que existe es cuál va a ser el rol de esa turbina. Hoy el efecto en el crecimiento que tenemos por estas fuerzas internacionales y regionales en nuestro Producto Interno Bruto ya no es del 3%, sino que es del 1,4%. Nos encontramos en ese escenario. La casita sobre la roca. Paraguay es un país construido sobre roca firme, y esa roca está compuesto por algunos elementos: una política monetaria conducente a la estabilidad, una política fiscal orientada al balance fiscal, un tipo de cambio flexible y una orientación de supervisión para lograr un sistema, supervisión y regulación para lograr un sistema bancario sólido. Paraguay es como el hombre sensato de la parábola Jesús, que construyó su casa sobre roca,
y vino la tormenta, vinieron los vaivenes y los vecinos no hicieron lo mismo, y por eso tenemos que valorar esta roca como primer escenario de estabilidad. Y Paraguay es el país de menor déficit en la región, pero hay un punto muerto, un punto de vista muerto. Cuando manejamos el auto vemos en el espejo, hay un punto ciego, y generalmente no solemos tener mucha mirada a la balanza de pagos. Paraguay es uno de los países que tiene superávit en la balanza comercial y superávit en la cuenta corriente de la balanza de pago, con lo cual es uno de los pocos países que no tiene déficit gemelo, con lo cual, lo que nos comentaba Alejandro, tiene una fortaleza en la sostenibilidad de la conducción macroeconómica. Y en términos de stock, Paraguay se encuentra en el cuadrante correcto, tiene deuda externa en niveles compatibles con la sostenibilidad, de acuerdo a los modelos que corre la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central. Se observa sostenibilidad en el mediano plazo, la deuda externa. Las reservas internacionales superan el endeudamiento externo en moneda extranjera y lo superan en 2 billones aproximadamente. Nos encontramos en ese cuadrante correcto. Y cuando observamos la deuda externa del sector privado, también podemos ver nos podría llevar a concluir de que los balances de las corporaciones presentan signos de salud porque sus deudas externas se mantienen constantes, son bajas y están en niveles compatibles con una proyección hacia el dinamismo. El otro componente de esta piedra es la solidez del sistema bancario. El sistema bancario en Paraguay, al comparar con otros países, presenta números envidiables en cuanto a liquidez. La rentabilidad está en niveles también cómodos, el nivel de solvencia es bastante sólida y la morosidad, pese al choque que tuvimos de 40% en caída en precio de commodities y de las situaciones regionales, se mantienen en niveles por debajo de 3%, y con un sistema bancario que este año encontró el crecimiento y que sostiene ese crecimiento del crédito, y que ese crecimiento del crédito está sincronizado. Crece en moneda nacional, en moneda extranjera y prácticamente en todos los sectores. Crecen en bancos y también en financieras. No sé si... ¿Qué es este punto? Al observar el dinamismo de la cartera crediticia por distintos renglones, vemos que de crecimientos negativos que se tenían años anteriores y crecimientos nulos prácticamente que existían, hoy se encuentra el sistema bancario en una fuerza que también es compatible con algunos elementos que ocurren en la economía real. Y el sistema bancario no solamente es dinámico, sino que a lo largo de estos últimos 15 años se expandió, hablamos de bancarización en cuanto a tamaño, pero también una bancarización geográfica. Hoy el sistema bancario está en prácticamente todos los departamentos, en gran parte de los distritos del país, ofreciendo un conjunto de abanicos de servicios financieros. Nuestro rol como Banco Central es implementar un esquema de supervisión basado en riesgos que pueda fortalecer y garantizar la sostenibilidad de este sector. Lo mismo queremos hacer con el sector seguros. Estamos trabajando para pensar hacia adelante de implementar un esquema de supervisión basado en riesgos. El segmento de seguros es pequeño, tenemos que conversar con el sector privado, con distintos sectores para ver qué podemos hacer y traer más competitividad y más oportunidades para que las personas y las empresas cuenten con estos servicios. En términos de cooperativas, uno de los elementos que restringen el crédito es la falta de información. Estamos trabajando con la INCOOP para de aquí a poco tener a disposición mayor información y que esa información consolidada sea un elemento sustancial para la concesión de los servicios financieros. Y las casas de crédito que vemos tienen una cartera, un activo aproximadamente 500 millones,
con el nuevo cambio de ley hoy está dentro, con más claridad dentro de nuestro campo normativo. El Banco Central hoy está recogiendo información de estas casas de crédito y el propósito es, una vez tenidos estos datos, determinar si captan o no depósitos, porque de hecho no tienen licencia y si no fuese el caso, si no captasen depósito no existe ningún riesgo. También tener la claridad en cuanto a la información de a qué precio se está concediendo y si los precios son compatibles, las tasas de interés, tampoco habría ningún inconveniente y inclusive podríamos pensar en un esquema de no regulación bajo esas condiciones. Hay otro elemento que es muy importante dentro de esta roca que es el tipo de cambio nominal. Como pueden ver ahí, no es una línea recta, el tipo de cambio nominal fluctúa y fluctúa en el tiempo. A veces tenemos memorias de corto plazo, decimos, bueno, el tipo de cambio está estable, me voy a endeudar en dólares, no importa si mis ingresos son en guaraníes. Pero tenemos que acordarnos de que el Banco Central no tiene como objetivo establecer un tipo de cambio nominal. El Banco Central actúa para evitar estos rebotes extremos y el tipo de cambio nominal es como un resorte que suaviza los choques. Caen los precios de commodity, por ejemplo, sube el tipo de cambio, eso en cierto sentido provee una válvula de escape ante esos choques. La mejor defensa contra estos impactos es que nosotros como personas y como empresas tomemos la decisión de endeudarnos en la moneda correcta, la que generamos, en la misma moneda, y que si existen discrepancias tomemos operaciones de forward o operaciones que neutralicen o minimicen estos riesgos. Y aquí podemos ver que esa variación nominal, que es la línea naranja, y la inflación, que es la azul, prácticamente no existe una correspondencia entre ambas líneas. Y esa línea verde resume esa correspondencia o ese efecto traspaso que genera el tipo de cambio nominal en la variación del tipo de cambio nominal en la inflación. Y eso está cayendo. Y está cayendo por las decisiones correctas que tomamos también como sociedad, está cayendo porque el Banco Central cumple su objetivo, la inflación se cree, las expectativas están ancladas. Anteriormente una inflación de 10%, una depreciación del 10% generaba una inflación de 3%. Después fue cayendo a 2,5%, a 2% y hoy están 1,6%. Una inflación de 10 propiciaría una inflación de 1,6%. Para este año estamos estimando una inflación de 4%. Esta inflación es compatible con las expectativas del mercado, compatible con nuestras proyecciones y está en línea a nuestro objetivo. Para el próximo año también las expectativas del mercado dicen que van a ser 4%. Las proyecciones que manejamos desde los estudios de estudios económicos también nos dicen 4% y estamos estimando 4,4% para este y para el siguiente año. La mariposa. ¿Puede una economía mutarse? ¿Puede una economía transformar su ADN? ¿Puede una economía pasar de ser basada en factores a una economía basada en eficiencia? Una mariposa surge primero con un gusano, ese gusano entra en una cápsula, ahí ocurre una sopa molecular donde todas las moléculas se disuelven y todo ese ADN se transforma y aparecen patas, antenas, ojos multifocales, alas. Surge totalmente otra criatura que tiene no solo la capacidad de volar, sino también de fecundar, de dar vida, mientras que un gusano es un animal que vamos a decir, come plantas. Paraguay, a lo largo, no solamente crecimos. Un elemento de defensa ante todos estos choques fue nuestra capacidad que a lo largo de los años nos diversificamos. Estudios recientes señalan que nuestra estructura económica hoy depende más del sector servicio en el total del PIB
y el sector secundario también, industrial, tiene más peso, mientras que el primario menos. Nuestra economía, por tanto, es 50% menos volátil de lo que pensábamos que era. Nuestras exportaciones, hay un cambio estructural en nuestras exportaciones desde los últimos 4 años, donde las manufacturas de origen agropecuario, aceite y carne, superan a las exportaciones de producción primaria. Y eso nunca lo tuvimos en nuestra historia económica. Esto genera también flujos de divisas, mayores flujos de divisas al país y mayor estabilidad en esos flujos de divisas. Y la manufactura de origen agropecuario, que es MOA, que es superior, las manufacturas de origen industrial, que podría ser instrumento o una prenda de vestir o un calzado, este año va a alcanzar 1 billón en sus exportaciones. Gran parte de esto se debe por el ascenso de las maquilas, pero también por la industria nacional que se está internacionalizando. Paraguay está agregando valor y se está internacionalizando. Pero en ese proceso, al comparar las manufacturas de origen industrial respecto al total de la cartera con otros países, podemos ver que nos queda un largo trecho en ese proceso de mayor diversificación, y en los contenidos tecnológicos que agregamos, gran parte del contenido tecnológico en nuestras exportaciones son de bajo contenido tecnológico. Nos estamos diversificando nuestras exportaciones y a la vez hay un proceso de internacionalización. Pero no porque exportemos a muchos mercados podemos decir que el total de nuestras exportaciones estén diversificadas. Paraguay está en un proceso de seguir internacionalizándose, pero hay un largo camino para que esa diversificación, tanto de productos que agreguen valor, encuentren mercados diversos en el mundo de la globalización. Sector servicios crece en los últimos 15 años sin interrupción. No hay un solo periodo donde no haya crecido. Pero lo notable es que al observar la balanza de pagos, vemos que el sector servicio presenta déficits continuos. Importamos más servicios de lo que exportamos. Hay una gran tarea que tenemos que hacer para que el sector servicio también encuentre la internacionalización, y al observar las inversiones extranjeras respecto al PIB, podemos ver que Paraguay es uno de los países, aproximadamente 400 millones es el flujo de inversión extranjera directa que recibe el país, de un PIB de 40 billones, sería 1%. Necesitamos más inversiones extranjeras, más inversiones nacionales, que esas inversiones agreguen valor, que estén orientados al sector manufacturero, al sector servicios, pero que también se proyecten hacia distintos mercados y que en ese camino de convertirnos en una economía más diversificada y más internacional, no solamente vamos a escalar en ese proceso, sino que también nos vamos a hacer mucho más resilientes ante estos factores de la globalización. Nuestra economía en este año está creciendo a 4,2. El Banco Central publica datos mensuales de estimaciones del crecimiento económico. Podemos ver que en los últimos meses hay un menor ritmo en la expansión del crecimiento, y este crecimiento, que lo tenemos aquí en 4,2%, que es un crecimiento a octubre, voy a comenzar por aquí abajo, está afectado por algunos sectores que tienen su dinámica propia, afectados por su dinámica propia, que no tendrían un efecto o no estarían impactados por factores externos. Me refiero al sector ganadero, que registra una reducción en su tasa de expansión de 3,7%, todo el complejo de hierros también, que está experimentando una retracción. Y cuando hablamos del sector, un poquito,
del sector manufacturero de la carne también experimenta, acá industria de la carne, obviamente si el sector primario no está creciendo, el sector industrial también se ve afectado, y hay otros sectores que están experimentando crecimientos bajos, como servicios inmobiliarios, construcciones, y me voy a referir a este en breve, electricidad y agua, que a partir del mes anterior, los 2 últimos meses, está experimentando de vuelta un crecimiento positivo. Nuestra producción energética depende del agua, y en la medida en que no exista ese insumo natural, obviamente la producción se ve afectada. Pero al observar los diversos sectores, nuestra economía que crece a 4,2, los datos últimos señalan algo que habíamos esperado en diciembre del año pasado, que iban a haber renglones del sector agrícola no sojero que iban a crecer a tasas de 2 dígitos. Eso se está confirmando hoy y hace que el sector de agricultura experimente un crecimiento de 5%, y así sucesivamente varios de los sectores están experimentando crecimientos positivos, con lo cual a octubre estamos con una tasa del 4,2. Construcciones vimos que crece a una tasa del 1%. Ese dinamismo no lo podemos separar entre sector privado y público, no tenemos esa información, pero el traspaso y este ciclo político coincide también con estos choques del término del dinero barato, de una fuerte desaceleración de la región, depreciación del tipo de cambio, el tema de los commodities, coincide con un ciclo político que tiene un efecto en el dinamismo de la construcción y que es compatible también con los ciclos políticos. El anterior, por ejemplo, fue pronunciado y prolongado y a una tasa del 17%, obviamente teniendo estas experiencias y recopilando y sacando lecciones. El ministro pues probablemente nos va a comentar de las acciones que se están haciendo para que este dinamismo pueda encontrar tasas de crecimiento y que eso a través del multiplicador también pueda generar un efecto positivo en la economía. Un dato muy destacable es que las importaciones de bienes de capital son maquinarias, agrícolas, tractores, camiones, etc. Al excluir todo lo que es al excluir todo lo que sería régimen de turismo y concentrarnos exclusivamente en la dinámica propia de Paraguay, podemos ver que desde la crisis o desde el choque del 2015 pasamos a tasas negativas. Y en el 2017 encontró un sendero positivo y esta evolución se reafirma en el 2018 con crecimientos positivos que orillan el 20% en cuanto a su dinamismo en el año. Alejandro habló del tema del tipo de cambio real. El tipo de cambio real es como una balanza de 2 platos. Y acá están dibujadas la balanza de 2 platos. Por un lado tenemos la línea roja, que es la inflación, y la línea azul, que es el tipo de cambio nominal. Cuando hay inflación, se pierde competitividad porque los productos se vuelven más caros. Cuando hay depreciación, el país gana competitividad nominal porque su moneda se vuelve más barata. Y el tipo de cambio real es solamente una balanza entre ambas fuerzas, la línea roja y la línea azul. Y lo que vimos en Argentina fue una fuerte inflación, pero con una depreciación más pronunciada y que hizo que bilateralmente el tipo de cambio real nos ponga en una situación de desventaja competitiva. El Banco Central naturalmente no siguió al tipo de cambio nominal, no porque Argentina depreció 50%, nosotros íbamos a seguir en esa línea porque tenemos situaciones internas distintas, estabilidades y fortalezas macroeconómicas muy, muy distintas a la Argentina. Y lo único que hicimos fue
una vez que se firmó el acuerdo y que volvió la normalidad cambiaria, la corrección vino por lado de un país que tuvo esa vulnerabilidad y que hoy se está normalizando. Y esa discrepancia en el tipo de cambio real de 20, hoy es 5% y creemos, como señalaba también Alejandro, que se va a ir cerrando. Pero esto no quiere decir que una vez que se cierre, los argentinos van a venir al país. Es una opinión que tengo que Argentina no compra en Paraguay, no compra en Uruguay, no está comprando en Chile y no está comprando en Argentina. Entonces los problemas no son, y la expectativa al consumo no se mueve exclusivamente por un tema cambiario, sino por varios factores que afectan, que están afectando hoy la capacidad de compra al argentino. Y en el caso de Brasil, que también experimentamos una apreciación de nuestra moneda, o sea, una depreciación real de la de ellos, porque su moneda se depreció más fuerte, hoy nos encontramos en una posición más ventajosa en cuanto a esta relación del tipo de cambio nominal real, donde nuestra moneda hoy está depreciada. Pero como vemos, por lo general esta balanza actúa en el tiempo y siempre vuelve a la normalidad, y la competitividad monetaria es transitoria, es pasajera. La competitividad realmente reside en otras fuerzas. Argentina está en un proceso, vamos a decir, de normalización monetaria, de normalización de sus cuentas, y eso está llevando a que la economía, que para este año se proyecta a 2,6, negativo, probablemente el siguiente año va a seguir en esos términos, un poquito mejor, 1,6, lo que mencionaba Alejandro, una recuperación a partir del segundo trimestre, probablemente tengamos mejores noticias. Y en el caso de Brasil vemos tras largos embates ahí en el 2015, 2016, una situación un poco más ascendente, donde lo que nos comentaba Alejandro lo tenemos que anotar para el análisis. Con la evolución de nuestra economía que viene creciendo a octubre a 4,2% y siendo bastante conservador en la estimación para este año, coincidimos con el Fondo Monetario en que nuestra estimación es de 4% para este año. En el sector primario, el sector agrícola crecería 4%, mientras que el sector ganadero va a experimentar un crecimiento negativo, y el sector secundario, movido principalmente por el comercio, a tasas superiores a 6%, y el sector terciario crecería a una tasa de 4,8%. Las estimaciones, a lo largo del año el Banco Central va realizando estimaciones, proyecciones. Esta es la primera que hacemos para el 2019, de 4% también. O sea, podemos decir inflación 4, crecimiento 4. O sea, los números quizás no sean muy complejos y difíciles de olvidarnos. Y reiteramos lo que señalaba Alejandro en cuanto a la dinámica de Paraguay respecto a otros países, que se ubica no solamente en un alto dinamismo, sino con bases sólidas y en un proceso de diversificación. La escalera. La escalera es una metáfora de nuestro proceso de construcción de consensos sociales. Y Paraguay fue capaz, y tenemos historia en estos consensos, y ratificamos en el 2011 y en el 2013 con las metas de inflación y con la ley de responsabilidad fiscal, construimos el techo antes de que llueva y garantizamos esa estabilidad. Y a lo largo de los últimos 5 años hemos, como sociedad, también dicho de que la infraestructura es necesaria. Y encontramos el dinero barato en el camino y una deuda externa, razonablemente moderada, baja, y una situación macroeconómica muy sólida. Hacer puentes, construir caminos,
para un país mediterráneo como el nuestro, no solamente reduce nuestro costo de mediterraneidad, mejora nuestra competitividad, a la vez tiene un alto impacto en el multiplicador, pero apela muy bien a la decisión porque se ve. Y todo lo que se ve y se puede tocar es fácil consensuar. Y hoy nos encontramos en camino, y un camino de nuestra sociedad de lograr consensos más elevados y más difíciles porque son intangibles, o sea, la fortaleza de una institución. Y si pensamos, solamente para traer un ejemplo, porque podríamos hacer varios, ¿cuánto cuesta fortalecer CEPRELAT y cuál sería el costo de no fortalecerle? ¿Cuál es el costo de fortalecer en términos de moneda y cuál es el beneficio para la economía? La rentabilidad es demasiado amplia. Y así podríamos ir institución por institución y encaminarnos al capital humano. Y la pregunta es fácil ver una ruta, es fácil ver un camino, un puente, un aeropuerto, pero yo nunca vi un cerebro, por ejemplo. ¿Y cuánto cuesta que el cerebro de un chico sea fortalecido, tenga todas las capacidades, las habilidades? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuántos rogabastos estamos desperdiciando en el año? ¿Cuántos matemáticos o robóticos o Picassos estamos dejando pasar porque no invertimos lo mínimo en monedas y el resultado va a ser gigantesco? Es muy fácil apelar a la infraestructura, es muy fácil apelar al puente, es mucho más difícil apelar al cerebro, a la capacidad racional, creativa, etc. Pero ahí está la transformación de nuestro ADN y en la fortaleza de sus instituciones también. Y hay otros consensos que tenemos que seguir creando, pero yo creo que estos serían importantes que podamos capitalizar. Me gustaría simplemente cerrar con algunas lecciones capitalizadas y a capitalizar. La primera es que en Paraguay no se devoró el auge, otros países devoraron su auge. En Paraguay construimos el techo mientras no llovía. Alejandro nos dice que va a seguir lloviendo afuera, o sea, igual, por más que llueva, tenemos que salir y construir más techo. Ampliamos consenso hacia la infraestructura. Necesitamos seguir en la línea de más inversión privada, pública, más diversificación, mayor productividad, más internacionalización. Y creo que nos encontramos en un punto bastante interesante en nuestra evolución como sociedad, en que podemos hacer reformas estructurales, reformas institucionales, fortaleciendo el capital humano. Y los vientos de afuera no importa si vienen o si van, si nos agarran en contrasentido o si nos llevan hacia adelante, pero lo importante es transformar nuestra economía, que nuestra economía pueda tener un ADN basado en la solidez que ya construimos, y creo que el desafío no es de uno, no es de una parte del mostrador, sino que es de todos. Muchas gracias. Agradecemos al presidente José Cantero por la presentación. Recordamos a la audiencia que pueden seguir enviando sus consultas a través del Twitter con el hashtag Perspectivas 2019. Continuando con la agenda del día, presentamos al ministro de Hacienda, Benigno López. Benigno López es abogado, egresado con honores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Georgetown, Washington, D.C. En el 2013 fue designado director jurídico ejecutivo de la Itaipú Binacional y en el 2014 asumió la presidencia del Instituto de Previsión Social. Cuenta con una amplia trayectoria en la función pública y en el sector financiero. Fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y posteriormente fue asesor senior del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, representando a Paraguay. Adelante, señor ministro. Buenas.
Buenos días a todos. Me baja acá. Estoy muy alto ahí. Bueno, oficialmente mi presentación terminó. Todo lo que dijeron ellos tenía yo pensado decir, pero voy a tratar de darle un enfoque diferente a la presentación, tratando de enfocarnos en lo que yo creo que debemos mirar. Antes que nada, darle la bienvenida a Alejandro y agradecerle a José por la organización de este evento que ya es tradición. Y quisiera enfocar en el cómo, ¿verdad? ¿Qué hicimos que funcione? ¿Qué consensos tuvimos como sociedad que permitió que funcione una macroeconomía sana y competente? Ya nos contaron José y Alberto sobre las virtudes que tiene esta macroeconomía, cómo se construyó, cómo pudimos tener un fisco responsable, un Banco Central eficiente a la hora de fijar sus políticas. Cuando se viene al directorio del Banco Central y se habla de un tema de meta de inflación y se estudia, se analiza y sale, cuando viene un ministro de Hacienda y dice, van a emitir bonos en Nueva York, ¿cuál es la diferencia del equipo económico de los últimos años con el resto de nuestra economía, con el resto de nuestra estructura gubernamental? ¿Cuál es la diferencia ahí? Y eso solemos hablar en estos comités que tenemos últimamente, que nos ayudan a encontrar una fórmula para seguir creciendo. Y yo creo que son dos cosas. Una, la institución. Dos, el capital humano. Tanto en Hacienda como en el Banco Central uno encuentra gente competente, preparada, y que tiene una fuerte convicción en cumplir con su rol. Entonces uno tiene la posibilidad de desarrollar estas políticas que perduran en el tiempo. No siempre fue así. Veo acá gente muy cara a mis afectos, ¿verdad? Podemos acordarnos que hace 20 años en el Banco Central estaba sumida una crisis financiera enorme, que un directorio con mucho coraje lo llevó adelante. Si nos vamos 10 años atrás, en el 2007, cuando me tocó asumir en el directorio del Banco Central, no había directorio. No había nadie, estaba acéfalo. Y aún así se construyó institucionalidad porque los funcionarios, el capital humano del Banco Central y de Hacienda funcionan adecuadamente. Yo creo que eso hace posible que tengamos un crecimiento estable en los últimos años, alrededor del 4,5% en promedio, una inflación dentro de las metas del Banco Central, un sistema financiero regulado, supervisado, rentable, y que haya permitido eso duplicar la clase media y reducir la pobreza. No es poca cosa lo que se ha logrado en la sociedad a través de los consensos que se han llegado en este sentido. La ley de responsabilidad fue fundamental para fortalecer al Ministerio de Hacienda, y hoy que tenemos terminado el presupuesto, vemos con muy buenos ojos que una parte de la ley se cumple casi ya sin discutir. Respetar los topes, los ingresos que prepara el órgano técnico competente, que es el Ministerio de Hacienda. Eso se ha respetado. Nuestro presupuesto salió de manera equilibrada. Seguimos todavía con discusión en cómo asignar los recursos, pero eso está dentro de un problema mayor, ¿verdad? Es un problema mayor que también los queremos resolver. Y toda esta situación a donde nos llega como sociedad, cada vez que vamos a emitir bonos al mercado internacional, nos colocan muy cerca de ese grado de inversión, pero no llegamos a ese grado de inversión aún. ¿Qué nos falta? Y yo creo que ahí está el desafío que tenemos hoy, que es lo que estaba hablando José, y a eso yo me quiero enfocar de alguna manera, repitiendo, pues profundizando los desafíos. ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad? Y justamente generar consensos para tener una mayor institucionalidad. Desde el gobierno nacional, las instituciones hoy están trabajando de manera diferente. Yo diría que se está fortaleciendo el proceso institucional en otros lugares. La lucha en aduanas y en tributación contra la informalidad, la evasión y el contrabando es diaria, es exigente, pero se está dando esa lucha sin mayores treguas, sin ninguna demora, ¿verdad? Eso va a permitir que seguramente se cumpla lo que todos los ciudadanos quieren, que paguen todos los impuestos y que todos cumplan la ley, ¿verdad? Ahí hay un desafío importante. La Fiscalía está actuando de manera, digamos, mucho más acorde con lo que piensa la sociedad. Creo que eso también es bueno, es un camino donde no tiene
muchos reparos en sus actuaciones actuales, y haber elegido 2 ministros de la Corte en un proceso competitivo y transparente que implica un cambio en el Poder Judicial. Dentro de las sugerencias de Alejandro estaba la reforma del Poder Judicial, que requiere una reforma constitucional, pero el elegir los jueces adecuados requiere solamente de que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como sociedad, ¿verdad? Yo creo que ese es un proceso que se inició. Entonces hay un marcado compromiso con la institucionalidad de parte del presidente de la República y que se está trabajando en ese sentido. No solo necesitamos institucionalidad, necesitamos enfocar nuestras inversiones en programas de impacto. Y ahí estamos trabajando muy fuertemente en la transformación de la educación y la calidad de la salud. Hoy todos los números nos indican que tenemos una educación que tiene problemas. Si te dicen que el 10% de los jóvenes que van al colegio aprenden solamente el 10% y el 90% no aprende lo que tiene que aprender, te tiene que llamar la atención, te tiene que preocupar. Si te dicen que de 10 alumnos que van al colegio, 4 terminan el colegio y 6 no, te tiene que preocupar. Si te dicen del índice de capital humano del Banco Mundial, que cuando terminas los 18 años, a los 18 años cuando terminas el colegio, solamente tenés el 0,53% de productividad, quiere decir que dejas de lado 47% de una riqueza incalculable para el país. Algo tenemos que hacer y nosotros estamos haciendo. En septiembre de este año, el presidente lanzó el Plan Nacional de la Transformación de la Educación en un evento público que se hizo en el Palacio. Y estamos trabajando en generar los consensos adecuados para tener una educación de calidad. Esta educación seguramente tiene que tener mucho que ver con la tecnología y con la innovación. Sabemos que los próximos años el 64% de nuestros trabajos operativos pueden ser automatizados. Sabemos que las capacidades de nuestros niños tienen que estar acordes a cosas que hoy no sabemos qué van a hacer. Y el desafío en educación y en tecnología es fuerte, es evidente. El presidente lanzó también el plan de agenda digital. La agenda digital va a permitir una mayor conectividad, conectar todas las escuelas de la República, conectar todas las comisarías de la República, conectar todos los hospitales de la República. Va a permitir un gobierno electrónico que va a dar la posibilidad de que se pueda controlar mejor al Estado, y una economía digital que va a permitir ahorro a todos los ciudadanos porque van a tener acceso a los servicios públicos 24 horas al día, 7 días a la semana a través de cualquier dispositivo médico. Ese programa está en curso, tenemos asegurado el financiamiento y va a ser, yo creo que va a ser un programa que va a transformar la realidad de todos nosotros en el momento que podamos tener un acceso evidente a la tecnología. Eso va sumado al programa de transformación, de incluir tecnología e innovación en los colegios dentro de un plan y un programa pedagógico adecuado. Yo creo que nos va a llevar al camino correcto para hacer las reformas estructurales que nos hacen falta. Haciendo más de lo mismo, seguramente vamos a seguir discutiendo de lo mismo todos los años y vamos a tener la misma discusión en el presupuesto con respecto a cómo distribuir los ingresos, ¿verdad? 50% de la población del mundo estará conectada a Internet para el año próximo, en Paraguay solo el 14%, y de ese 14% le cuesta 20% del salario acceder a la tecnología, que es muy cara. Y el programa de acortar la brecha digital va a permitir que se pueda acceder de manera más eficiente y a menor costo, y más rápida va a ser la tecnología y el acceso a Internet. Estamos construyendo sobre lo que funciona. La macroeconomía funciona, estamos construyendo sobre eso. La política de haber hecho inversiones de manera diferente, adecuándose a instrumentos nuevos. La emisión de bonos tiene 5 años, 6 años. La APP tiene 5 años. La ley 5074 tiene también poca vida. Nos va a permitir financiar todas las necesidades de la gente. Reducir la brecha en infraestructura también es eficiente y es necesaria para la gente. Hoy todos sufrimos la consecuencia de no tener las rutas adecuadas, los caminos adecuados, los aeropuertos adecuados, el río que pueda ser navegable de manera eficiente. Bueno, y eso va a costar una inversión importante que la vamos a seguir financiando de la manera más eficiente posible para los paraguayos. Para el año que viene tenemos previstas inversiones por más de 1.500 millones de dólares que va a permitir mantener el ritmo de la economía y el crecimiento, pero otra vez ahí,
no haciendo las reformas importantes y las reformas que son complicadas, seguramente siempre estaremos ahí, entre el 4, el 4,5, 5, de acuerdo a la coyuntura, y no daremos el paso en calidad que la gente nos reclama. El haber crecido en infraestructura, el haber crecido en clase media también implica una mayor demanda de los servicios públicos de parte de la ciudadanía. Ellos quieren una mejor educación, ellos quieren una mejor salud. Dentro del programa del gobierno también está una reforma de la salud pública. Se está trabajando de manera coordinada entre el Ministerio de Salud y el IPS, de tal manera a generar ahorros importantes a la hora de comprar medicamentos a través de una economía de escala interesante, a la hora de digitalizar la hoja clínica del paciente, de tal manera tener acceso a toda la información y ser más eficiente a la hora de asignar los recursos, y una trazabilidad en la compra de medicamentos e insumos que va a permitir ahorros de alrededor del 30 al 40% del presupuesto de cada entidad, que representando en $500 millones al año que se gasta en eso, son $150 millones que van a poder ser redistribuidos o redireccionados a otras necesidades de la salud. Estamos trabajando también en mejorar el clima de negocios para atraer inversiones que generen empleo, y otra vez ahí la educación es fundamental. Si no tenemos una educación de calidad, seguramente vamos a seguir teniendo una falta de acceso a trabajos decentes porque nuestra gente no está capacitada. En una reunión que tuvimos en Nueva York con el presidente de la República, Jeffrey Sachs, que nos está ayudando en todos estos procesos de transformación y al cual estamos muy agradecidos por eso, uno de los temas que salió fue, bueno, ¿cuáles son tus problemas, presidente?, le pregunta. Y le está contando de las cosas, le cuenta lo que le conté de la educación y le dice, 4 de cada 10 de nuestros niños terminan el colegio. Paró la discusión, paró la reunión y le dijo, ese tiene que ser tu objetivo. No puede ser que esa sea una realidad del Paraguay. Cuando se enteró que 4 horas al día nomás tienen clase, se preocupó aún más. Y cuando se enteró que a los 43 años se jubilan, la preocupación fue aún mayor. Entonces el esfuerzo está ahí. Si queremos mayor calidad en el trabajo y un trabajo y un acceso a los trabajos de mayor salario, tenemos que tener mayor capacidad, tenemos que tener mayor educación, y el compromiso está ahí, el fortalecimiento del capital humano. También estamos lanzando y estamos estimulando la economía naranja, teniendo nosotros el bono demográfico hoy, que nos permite tener una economía joven. Generar oportunidades de trabajo para los jóvenes es una necesidad. Hay un fondo especial que se genera para los startups, que va a permitir que los jóvenes puedan aplicar a eso y generar proyectos. Yo me reuní hace poco con un grupo de ellos, se llaman los Shapers, no sabía que existían. Son como 40 jóvenes que hacen 1000 cosas más que lo que hacíamos nosotros a la edad de ellos. Y realmente es fantástico ver cómo la juventud se mueve de manera diferente y a un ritmo diferente al nuestro. En salud, ya les conté, gastamos más en la región. Si vos sumás el gasto de salud y el gasto del bolsillo, se gasta más, pero se gasta de manera eficiente. Y lo que nos lleva a decir cómo lo que vamos a hacer todo esto. Cómo vamos a hacer la educación, la transformación de la educación, la transformación de la salud. Y necesariamente debemos hablar nosotros desde el Estado de mejorar la calidad del gasto. Cuando tenemos estos pequeños gráficos que copié de una presentación del Banco Mundial, del Banco del BID, cuando los gastos corrientes son superiores a los gastos de capital, cuando invertimos más en los jóvenes que en los ancianos, cuando compramos mal, cuando pagamos mal los salarios en el sector público, cuando no tenemos las asignaciones adecuadas en lo que hace a la protección social, tenemos un problema. Y tenemos que ver este problema y tenemos que resolver este problema. No puede ser que estemos pagando más en protección social que en salud, y eso va a ser geométrico. Si no resolvemos el problema de la seguridad social, si no ampliamos la base contributiva, si no hacemos una reforma en serio, no solo de la superintendencia, que lamentablemente fracasó, porque la vamos a volver a impulsar el año que viene, el problema está ahí, es el elefante en la habitación. Si no lo vemos es porque no queremos vernos más. Y nadie de esto va a resolver solo. Esto no se va a resolver solo, esto lo vamos a tener que resolver nosotros, como dice José. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en qué medidas transformativas de la educación, de la salud, de la protección social, de la seguridad social, del gasto. Esa comisión del gasto va de la mano de la comisión de análisis de la situación tributaria. La matriz tributaria ya fue analizada en el gobierno anterior bajo el liderazgo de
de Lea, que dejó un documento muy rico en sugerencias, en conclusiones. Además, había un trabajo importante de Hacienda en cómo funciona la matriz tributaria. Estamos trabajando en eso para ver qué vamos a hacer. La idea del Ministerio de Hacienda, y voy a volver a repetir delante de todos ustedes, es simplificar el proceso, hacer más eficiente el proceso tributario, manejar mejor las administraciones tributarias, adecuar la regulación después de 27 años a los nuevos estándares internacionales para los desafíos que tenemos ante el ingreso al eventual ingreso a la OCDE o para pasar el que tenemos ante la evaluación de Gafi, tocar temas que son complicados para el sector público, la aviación tributaria como delito precedente del lavado de dinero, la prejudicialidad. Vamos a seguir teniendo un impuesto a la renta que sea solamente formalizador y que no recaude y que represente solamente el 1% de los recursos tributarios, lo que es injusto. Entonces lo que se pretende es llegar a una matriz tributaria más equitativa y más justa, sin necesariamente que eso implique tocar las tasas de contribución. Y en el lado del gasto vamos a seguir apostando por el lado del presupuesto por resultados. Ayer tuvimos una reunión a la mañana con todos los ministros, que esta es la forma que vamos a seguir evaluando el presupuesto del año que viene, y a la tarde con todos los representantes de los diversos órganos que son los que hacen el presupuesto para abril. Abril parece lejos, pero está acá a la esquina nomás. Y asignar el presupuesto de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los resultados que tiene cada entidad. Tratar de evitar el problema que tenemos hoy de que es todo por igual sin ninguna necesidad de hacer un análisis más profundo. Y tener un diálogo profundo en la Comisión del Gasto, cómo vamos a resolver temas importantes para el funcionamiento del Estado, como es, ya que lleva el 60% de los gastos que lleva la cuestión salarial, cómo ustedes como sociedad deciden pagarle a su funcionario público. Yo creo que si de este dato que está ahí, sale que el Paraguay paga mucho más a las personas no calificadas que a las calificadas, lo que implica que tenemos un problema de gestión. Entonces, ¿cómo vamos a exigir gestión al Estado si donde pagamos bien es donde no hay gestión? Entonces, como decía José, yo me quiero sumar a su palabra, el desafío es nuestro. No va a venir nadie a hacer el trabajo por nosotros. Tenemos los objetivos, tenemos los programas, tenemos los planes. Lo ideal sería que dentro de un año, cuando nos encontremos de vuelta acá, podamos hablar del avance y de la implementación de estos planes que nos van a dar una sociedad más equitativa y más justa. De nosotros depende. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación. Sin más, abriremos el espacio de preguntas para los destacados expositores. Para el señor Alejandro Verne, frente a unas condiciones financieras menos favorables, ¿cuál sería el nivel de endeudamiento público razonable y sostenible? Yo creo que el nivel de endeudamiento que tiene el día de hoy Paraguay, cuando lo comparamos, digamos, a nivel de América Latina y de mercados emergentes, es de los niveles de deuda como porcentaje del PIB más bajos que vemos en la región. Digo, Chile tiene un nivel de deuda neta muy baja, pero viendo niveles de 22% de deuda como proporción del PIB, es uno de los niveles más bajos que vemos en América Latina. Entonces, en ese sentido, la deuda hoy representa una fortaleza para el Paraguay. Mantener la deuda en estos niveles, en estos rangos, o incrementarla ligeramente, siempre y cuando este incremento venga de la mano de inversiones en capital físico o en capital humano que tengan una rentabilidad considerable, yo creo que es un camino adecuado. El creer que una deuda baja presenta la oportunidad para aumentar el gasto de manera indiscriminada, creo que sería la lección incorrecta, pero claramente de identificarse proyectos con rentabilidad social y privada importante, que tal vez requieran cierta inversión pública, o para comenzar una política pública en el sector salud, que luego, digamos, se financie plenamente con impuestos en el mediano plazo, pero que por algunos años requiera
cierto apoyo fiscal financiado con deuda y esas políticas estén claramente evaluadas, su gobernanza esté bien establecida, claramente Paraguay hoy cuenta con espacio para financiar alguno de estos proyectos con un ligero incremento en la deuda. Entonces, la pregunta es difícil en el sentido de que dar un número que no esté sustentado con el activo que adquieres al incrementar la deuda en ese monto sería una reforma incompleta, igual que en sus empresas. O sea, incrementar la deuda ¿es bueno o malo? Pues depende qué haces con esa deuda. Ahora, los niveles de deuda de Paraguay hoy permiten incrementarla ligeramente siempre y cuando el activo sea un activo rentable, y claramente en Paraguay hay acciones, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de políticas públicas, que pueden representar una combinación de endeudamiento e incremento en el activo claramente rentable para el Paraguay. En otros países están niveles de deuda del 45%, del 50%, etcétera. Aunque hay activos importantes, claramente el mercado juzga ya eventualmente crecimientos en esos niveles de endeudamiento como muy riesgosos y no van a tener la paciencia de evaluar el lado del activo. Pero claramente Paraguay no se encuentra en estos niveles, entonces alrededor de estos niveles creo que hay oportunidades siempre y cuando la inversión esté muy bien identificada, sea limitada y tenga una gobernanza que nos garantice que el dinero o el incremento pequeño en el endeudamiento se utilizará solamente para esos proyectos. Para el señor José Cantero, ¿cuál es el rol que se espera que cumpla el régimen de Maquila en la economía paraguaya en los próximos años? La verdad que es una pregunta para la ministra Liz Kramer. Desde el Banco Central lo que vemos es porque somos generadores de datos y recopilamos información, es un sector que cobró pujanza últimamente, que se fue diversificando en cuanto a los sectores, tanto de industria como de servicios. Y la tendencia vemos que es hacia el alza porque por las condiciones naturales de Paraguay es un país que está incrementando sus capas de previsibilidad. Paraguay es un país bastante estable en lo macro y hoy probablemente podríamos afirmar que esa capa de previsibilidad se está yendo hacia otros ámbitos. Y son requerimientos importantes por inversionistas en cuanto a la transparencia institucional, a la protección de los derechos del sector privado, a la independencia judicial, del Poder Judicial. Paraguay tiene un potencial inmenso. Tenemos un potencial de traer 100 industrias por año como meta, solamente pensando de las 80 y tantos maquilas que están en Paraguay, podemos duplicar eso en un año por el potencial que tiene Paraguay y las exportaciones de maquila que hoy suman 550 millones solamente en industria. A eso hay que adherirle servicios. También se puede duplicar en un plazo muy inmediato por la capacidad instalada que hoy existe, que hay margen y también por el potencial que tiene el país. Pero reitero, son solamente opiniones, la claridad en este ámbito está en el Ministerio de Industria y Comercio a través de su ministra Liz Kramer. Gracias. Para el señor Benigno López, ¿qué recomendaciones propone para la política fiscal del Paraguay para los próximos años? Bueno, antes que nada, quiero completar lo que dijo José. Yo creo que es importante para el Paraguay la maquila y vamos a seguir apoyando al sector maquilero porque el mercado paraguayo es pequeño. Solo tenemos que buscar el mercado mundial. Y esta es una forma de acceder a otros mercados que generan fuentes de trabajo y trabajo con un salario decente. La política fiscal, como dije, construir sobre lo que funciona. Yo no creo que en los próximos tiempos tengamos un ministro de Hacienda derrochador que gaste más de lo que tiene y que ponga en peligro la sostenibilidad de las finanzas.
Yo creo que ese es un bien jurídico que ya se ganó la sociedad. Siempre el Ministerio de Hacienda va a ser responsable con los gastos de acuerdo a los ingresos. Va a haber un fuerte componente en el control del gasto. Trataremos de sacar eficientemente un acuerdo para trabajar en tener un gasto más eficiente. Sabemos que hay muchos ahorros ahí que podemos usar para satisfacer las necesidades de la gente. Y vamos a tener un sistema tributario que siempre va a ser competitivo. Muchas gracias a los destacados expositores. Y antes de finalizar el evento, queremos mostrar los resultados finales de lo que fue la encuesta, nuestras encuestas realmente. Bueno, ¿cuál es la meta de inflación del BCP? 4%. Después, ¿cuál es tu expectativa de inflación para el 2019? Salió también el 4%. ¿Cuánto es el tope del déficit fiscal con respecto al PIB? 1.5%. Señor presidente, no sé si quiere hacer un comentario final al respecto. Les agradecemos por la presencia. Como mencionaba Benigno, este es un evento ya tradicional en el Banco Central que comenzó hace unos años, y nuestro compromiso es dar toda la información, tener la apertura máxima y que este diálogo sea muy constructivo y conducente hacia un país cada vez más resiliente y a la vez próspero, donde las oportunidades sean amplias para todos. Desde el Banco Central, nuestro campo de acción está acotado en cuanto a las funciones que tenemos, pero con la apertura para trabajar y para dialogar con los diversos sectores. Les agradecemos su presencia, también a Alejandro Werner por estar hoy aquí en Asunción compartiendo con nosotros su visión, y obviamente al ministro de Hacienda que es parte de la Casa del Banco Central. Muchas gracias. Señoras y señores, de esta manera damos por concluido el evento Paraguay con bases sólidas para más inversión y más empleos, evaluación 2018 y perspectivas 2019. Agradecemos a todos por su presencia y que tengan un buen resto de jornada. Invitamos a los miembros de la prensa a pasar al salón jerárquico de la sala de convenciones para la conferencia de prensa que se realizará a continuación.